Trump dice que la paz con Irán está cerca, pero crece la tensión tras el derribo de un helicóptero Apache del ejército. La organización Southern Poverty Law Center está bajo la lupa del Congreso. Los acusan de ocultar pagos millonarios a informantes radicales. Además, confiscan 59 explosivos en un autobús de maestros y estudiantes de Ayotzinapa que se dirigía a Ciudad de México. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Karina Yapor. El presidente Donald Trump aseguró que un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán podría alcanzarse muy pronto y que, de concretarse, el estrecho de Hormuz reabriría de inmediato. Sin embargo, la tensión escala. Un helicóptero Apache del ejército estadounidense fue derribado por las fuerzas iraníes y Trump advirtió que habrá una rápida respuesta contra el régimen de Teherán. Juan Esteban Silva tiene el informe desde la Casa Blanca. Juan Esteban. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues una salida que tomaría 2 a 3 días, lo ha dicho el presidente Trump, quien afirmó que un acuerdo pues se podría alcanzar muy pronto, sosteniendo que de concretarse el estratégico estrecho de Hormuz reabriría de inmediato, una ruta por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo a nivel mundial. El presidente ha asegurado, Karina, que las conversaciones pues continúan avanzando, es decir, está inclinándose más por la salida diplomática. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. Mientras tanto, Karina, la tensión sigue evidente sobre el terreno. En el Golfo de Omán, un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos cayó al mar durante una misión de patrulla cerca del estrecho de Hormuz. Según el Comando Central estadounidense, los 2 tripulantes fueron rescatados con vida. El propio presidente Trump ha confirmado están fuera de peligro. También ha intensificado, a propósito de Oriente Medio, sus llamados para detener los ataques entre Israel e Irán. En las últimas horas ha pedido públicamente a ambos países dejar de disparar, lo que ha dicho sobre las conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu. We had a very good conversation and he was hit and he hit back, and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3,000 years if you really want, but certainly it's been going on for 47 years. El mandatario ha mantenido, Karina, contactos directos con líderes de la región, con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, como veían ustedes, buscando evitar de alguna manera una nueva escalada que pueda poner en riesgo las negociaciones en curso. Vuelvo contigo, Karina. Gracias, Juan Esteban. Y las fuerzas de defensa de Israel lanzaron nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah en la ciudad libanesa de Tiro, horas después de emitir una orden de evacuación para varias zonas, incluyendo el barrio cristiano. El portavoz militar Aviachi Andrae aseguró que combatientes de Hezbollah operaban allí y que Israel actuaría contra esa actividad. El primer balance del operativo indica al menos 9 muertos y 29 heridos. La ofensiva ocurre un día después de que Israel e Irán anunciaran el cese de sus ataques mutuos tras el intercambio directo más intenso desde la tregua del 8 de abril, un episodio que amenazó con frenar las negociaciones de paz impulsadas por Washington y sacudió los mercados energéticos internacionales. De regreso a nuestro entorno, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre el Southern Poverty Law Center, una influyente organización dedicada al monitoreo del extremismo que ahora es acusada de ocultar pagos millonarios a informantes vinculados a grupos radicales mientras recaudaba fondos para supuestamente combatir el extremismo. Vanessa Vallejo nos tiene un resumen de esta audiencia. Vanessa. El dinero de contribuyentes que querían combatir el extremismo habría terminado precisamente en organizaciones radicales violentas como grupos nazi. Ese fue el tema de una acalorada audiencia hoy en la Cámara de Representantes, donde los republicanos intentaron investigar a una organización de derechos civiles que habría defraudado a sus donantes y que además tendría una estrecha relación con la administración Biden. La audiencia celebrada hoy en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se centró en las acusaciones de que el Southern Poverty Law Center
SPLC por sus siglas, una influyente organización de derechos civiles conocida por catalogar grupos extremistas, habría utilizado durante años un programa secreto de informantes pagados mientras recaudaba fondos presentándose como una organización dedicada a combatir el odio. Los republicanos, encabezados por el presidente del comité, Jim Jordan, sostienen que el SPLC exageró la amenaza del extremismo para obtener donaciones, etiquetó injustamente a organizaciones conservadoras como grupos de odio y ocultó pagos millonarios a informantes vinculados a grupos radicales. Este esperado testimonio en la Cámara se produce después de que en abril fiscales federales presentaran una acusación formal con 11 cargos contra la organización por presuntos delitos financieros, entre ellos defraudar a sus donantes al ocultar pagos a miembros de grupos extremistas como el Ku Klux Klan, United Klans of America y otros grupos neonazis. Veamos al presidente del comité, Jim Jordan, en parte del largo intercambio que tuvo con el presidente del SPLC, Brian Fair, donde le pregunta a dónde fueron a parar los recursos de los donantes, pero el testigo no parece poder dar una respuesta concreta. Did Southern Poverty Law Center use donor money to have field sources create new chapters of extremist groups? Again, Mr. Chairman. Did the Southern Poverty Law Center use donor money to recruit new individuals into those extremist groups? I assume you don't want me to answer since you're not giving me time to answer. No, I'm giving you time to answer because that's a yes or did you use your donors' money for that purpose? Yes or no? Again, those issues will be resolved in the pending allegations. El Departamento de Justicia presentó una acusación formal en la que se detalla que el centro jurídico transfirió en secreto más de $4 millones provenientes de donaciones a cuentas bancarias bajo nombres ficticios, con el fin de pagar a miembros de grupos extremistas entre 2010 y 2023. Aunque la organización sin fines de lucro pretendía aparentemente infiltrarse en dichas organizaciones para monitorear sus actividades, no habría informado a los donantes sobre estos pagos y llevó a cabo acciones que, según los fiscales, constituyen fraude bancario. Otra de las acusaciones que surgió durante toda la audiencia fue el sesgo de esta organización. Veamos, por ejemplo, este intercambio en el que el representante Chip Roy le pregunta al presidente de la organización cuántos grupos extremistas islámicos tienen registrados en su mapa de grupos de odio. De entre los 1.500 que figuran en él, no logro encontrar ni uno solo, le preguntó el congresista. Miren ustedes la respuesta. We target groups because they express statements and engage in activities that demean and vilify. So you brought up LGBTQ groups a second ago. Roy. So you brought up LGBT groups a minute ago. So you think there's a bunch of Islamic groups that are pro-LGBTQ? Is that the position of the SPLC? I just want to make sure the record is reflecting that. Finalmente, otro de los temas fundamentales que se tocaron en esta audiencia fue la relación entre esta organización y la administración Biden. El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, dijo que para él una de las conclusiones más importantes es que tanto la administración Biden como el Departamento de Justicia de Biden ayudaron a convertir a esta organización en un referente con autoridad para decidir quién es extremista y quién no. Y el vicepresidente J.D. Vance pidió al Departamento de Justicia que investigue al gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras un extenso informe del Congreso que lo acusa de ignorar y encubrir presuntos esquemas de fraude en programas sociales. El documento de 205 páginas también señala al fiscal general estatal Keith Ellison por supuestas represalias contra empleados que denunciaron irregularidades, permitiendo que florecieran redes criminales que desviaron recursos destinados a los más vulnerables. Vance remitió el informe a la División de Fraude del Departamento de Justicia y afirmó que ningún funcionario está por encima de la ley. Las acusaciones se producen en medio de una creciente confrontación entre el gobierno federal y los líderes demócratas de Minnesota, mientras Walz y Ellison niegan haber actuado de forma indebida. Y la Cámara de Representantes aprobó hoy martes un paquete de conciliación presupuestaria de casi $70,000 millones destinado a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y a la patrulla fronteriza. La regla avanzó por un estrecho margen, 213 votos a favor, 211 en contra, abriendo el camino para el debate y la votación final de la propuesta republicana. El proceso estuvo a punto de descarrilar cuando varios miembros del Caucus de la Libertad, incluyendo Chip Roy y Tim Burchett, votaron en contra o se abstuvieron mientras exigían compromisos para reforzar políticas fronterizas impulsadas durante la administración Trump. Tras una reunión con el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría,
Steve Scalise. Algunos de ellos cedieron, permitiendo que la medida avanzara. Estaremos al pendiente de esto. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces tómese un minuto y vaya a nuestro canal de YouTube @VozMedia, suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. En pocas horas, los votantes de Maine decidirán si Graham Plattner, un creador de ostras convertido en candidato demócrata, será quien enfrente en noviembre a la veterana senadora republicana Susan Collins. En la boleta también figura la gobernadora Janet Mills, aunque suspendió su campaña por falta de recursos, y el exfuncionario David Costello. La contienda ha estado marcada por las controversias que rodean a Plattner, desde un tatuaje señalado por parecer un símbolo nazi hasta reportes de mensajes sexualmente explícitos enviados a mujeres descritos por exnovias como intimidantes y perturbadores. Plattner reconoce haber atravesado un periodo oscuro ligado al estrés postraumático y al abuso de alcohol, pero asegura que muchas acusaciones tienen motivaciones políticas. Además de Maine, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Nevada también realizan elecciones primarias. Y una nueva encuesta de Reuters Ipsos revela que pocos estadounidenses estarían abandonando a su candidato de su partido, pese a las controversias graves como el tatuaje mencionado con connotaciones nazis del demócrata Graham Plattner en Maine o la acusación por fraude en contra del republicano Ken Paxton en Texas. El sondeo muestra profundas divisiones partidistas. 2/3 de los votantes afiliados dicen sentirse obligados a apoyar a candidatos que no les agradan para evitar que el otro partido llegue al poder. El caso de Plattner será puesto a prueba, como lo escuchamos, en unas horas en las primarias de Maine, en donde busca la nominación demócrata para un escaño clave en el Senado. Solo el 17% de los demócratas familiarizados con él afirma que su tatuaje le impediría votar por él. Un porcentaje idéntico de republicanos rechazaría a Paxton por las acusaciones de fraude en su contra. Y la concejal de Los Ángeles, Nidya Raman, avanzó el lunes por la noche a la segunda vuelta electoral, donde se enfrentará a la alcaldesa Karen Bass en una contienda que ha captado la atención nacional. Los resultados preliminares muestran a Bass al frente con el 34.3% de los votos, seguida de Raman con el 28.6% y por Spencer Pratt, que queda fuera de la carrera con solo el 25.8%, según datos de la prensa asociada. Raman celebró su pase a la segunda vuelta y llamó a los votantes a sumarse a su movimiento para construir una ciudad que funcione para todos. Bass, en cambio, arremetió en redes contra Pratt y también contra Raman, acusándola de permitir campamentos cerca de escuelas y oponerse a contratar más policías. La elección final para definir a la próxima alcaldesa de Los Ángeles será el 3 de noviembre. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. ¿Quiere ingresar más rápido a los Estados Unidos si está en busca de una visa de turista o de negocios? Bueno, le tenemos importante información al regresar aquí a Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Carmelo Anthony fue declarado culpable del asesinato de Austin Metcalf, de 17 años, a quien apuñaló mortalmente en el corazón durante una competencia escolar de atletismo en Frisco, Texas. El jurado del condado de Collin, en Texas, deliberó durante horas antes de emitir un veredicto unánime. Y ahora decidirá la sentencia de Carmelo Anthony, quien podría enfrentar entre 5 y 99 años de prisión, según la ley de Texas. Dentro de la sala, Anthony no mostró reacción al escuchar el veredicto, mientras su familia salió entre lágrimas. En otras cosas, a partir del 1 de julio, un extranjero que quiera visitar Estados Unidos por negocios o turismo podrá adelantar su tiempo de espera
de hasta más de un año si paga $750 adicionales al trámite habitual. El Departamento de Estado publicó en el Registro Federal una regla temporal que crea un carril express que permitirá al solicitante obtener una entrevista consular en un plazo máximo de 10 días hábiles. El costo total del trámite con este complemento asciende a unos $935. La tarifa base para una cita de solicitud de este tipo de visas es de $185 y sigue vigente, y el pago adicional solo garantiza un turno más rápido. El servicio Express aplica exclusivamente a las visas B1 y B2, las categorías de negocios y turismo. Y las ventas de viviendas usadas aumentaron en mayo por encima de lo previsto por los analistas, impulsadas en parte por condiciones de financiación más favorables que hace un año, así lo indicaron este martes datos del sector. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las operaciones crecieron un 3.2% interanual, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.2 millones de unidades, el nivel más alto en lo que va del año. El economista en jefe de esta organización, la NAR, Lawrence Jones, aseguró que aunque las tasas hipotecarias han subido en comparación con principios de año, siguen siendo más bajas que hace un año y están esencialmente en el promedio histórico de largo plazo. El precio medio de la venta de casas de segunda mano llegó a los $429,300, su nivel más alto desde mediados de 2025, según datos de la NAR. Mientras México se prepara para dar la bienvenida a miles de visitantes por la Copa Mundial de Fútbol, un hallazgo alarmante ha colocado a las fuerzas de seguridad en máxima alerta. Las autoridades decomisaron decenas de artefactos explosivos, un incidente que coincide con una ola de protestas y manifestaciones previstas durante la inauguración del Mundial. Alejandro Roldán desde Ciudad de México nos tiene la información. Alejandro. Karina, te saludo con gusto. Y la policía de la Ciudad de México logró asegurar 59 artefactos explosivos a un grupo de estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa durante su traslado desde el estado sureño de Guerrero. Los dispositivos fueron localizados dentro de una caja transportada en uno de los autobuses con destino a la capital mexicana. Y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas, justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo. De acuerdo con las autoridades, los artefactos estaban fabricados con tubos de material PVC, contenían pólvora en su interior y contaban con una mecha para su activación. Tras el hallazgo, especialistas en explosivos realizaron una evaluación del material. El aseguramiento ocurrió en medio de las protestas que los estudiantes y maestros mantienen en la Ciudad de México. Entonces, sí hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México. Y eso, primero, no es cierto. Está montado. El operativo se produjo a pocas horas de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol y en el contexto de las movilizaciones encabezadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que buscaron llegar hasta el Estadio Ciudad de México. Es evidente el estado de cerrazón, de oídos sordos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en estos momentos muestra detrás de nosotros, y como lo hemos venido diciendo en estos 9 días de paro de la Coordinadora Nacional, y es muy claro para todo el pueblo de México que hemos exigido un diálogo. Sin embargo, decenas de policías buscaron impedirlo, lo que derivó en momentos de tensión que generaron preocupación entre los habitantes de la zona sur de la capital. Son problemas que han venido heredándose porque el gobierno actual, la continuidad de la 4T, no le ha dado la seriedad a este tipo de problemas. Mientras avanzan los preparativos para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, distintos colectivos de madres buscadoras, pensionados, organizaciones de transportistas y agrupaciones campesinas anunciaron movilizaciones para el día de la inauguración. Los participantes planean concentrarse en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para visibilizar los problemas que aseguran continúan sin recibir respuesta por parte de las autoridades. Alguna delegación, creo que fue la japonesa, ya no quiso entrenar donde le habían asignado y dijo: yo mejor me voy a Estados Unidos, y si las cosas siguen así
y si no consideran las propias delegaciones que están protegidos, pueden pedir el cambio o no participar. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Rolten. El recuento de votos de la segunda vuelta de las presidenciales en Perú sigue sin definir quién presidirá el país en los próximos 5 años. Más de 27 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas para elegir al noveno presidente que tendrá ese país en una década. Con el 95.84% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú acumula 8.907.926 votos, equivalentes al 50.06% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra 8.884.755 votos, equivalentes al 49.93% de los votos válidos. Dado que esto es una diferencia porcentual de apenas 0.13% entre ambos candidatos, aún no se define. Los votantes tenían que escoger entre 2 candidatos, la derechista, Keiko Fujimori, de 51 años, y de la formación Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de 57 años y representante de Juntos por el Perú. Por cierto, el resultado final del balotaje se conocerá dentro de un plazo de 2 semanas o a finales de junio, así lo dijo este martes a la agencia AFP el jefe de la autoridad electoral a cargo de este escrutinio. Y el número 2 del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que no está planteado un diálogo con la oposición, esto en respuesta a la líder María Corina Machado, quien propuso negociar una transición democrática con el gobierno interino tras la caída en enero de Nicolás Maduro. Escuchemos parte de lo que dijo. Ya hablaron y esta señora puso las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Ellos no están en condiciones, valga el término, de poner condiciones en este país. Pero con ellos no está planteado nada y con ella menos. Y no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta Delcy con ningún personaje. Tras el derrocamiento de Maduro, el gobierno de Estados Unidos propuso un plan de 3 fases para Venezuela: la estabilización del país, recuperación económica y elecciones libres. El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha estado recibiendo a altos funcionarios de la administración Trump y ha establecido relaciones en diferentes niveles. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Como le informamos, el presidente Donald Trump asegura que las negociaciones con Irán entraron en su fase final y que un acuerdo podría concretarse en cuestión de días. Sin embargo, las hostilidades continúan. Irán derribó un helicóptero Apache del ejército y los iraníes e israelíes continúan atacándose mutuamente. Para analizar lo último, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., Freddy Silva, periodista y analista político desde Florida, y Gustavo Vargas, analista político de Voz desde California. Bienvenidos. Y bueno, comenzamos con esta frase que le hemos escuchado repetidamente en las últimas semanas por parte del presidente Trump, anunciando que estaría cerca el fin del conflicto.
Sin embargo, no sabemos, las hostilidades continúan. Alfonso, ¿crees que esto de alguna manera afecta la imagen del presidente Trump? Mira, no creo, porque al mismo tiempo que él ha dicho, hemos llegado a un acuerdo, está por concretarse, al mismo tiempo dice, pero quién sabe, quizás tengamos que utilizar la forma fea para terminar este conflicto, ¿no? O sea, intensificar los ataques militares y tumbar el régimen. Si aquí hay un proceso de paz, un proceso de negociación, si hay un diálogo, se debe a Donald Trump. Claramente los iraníes no están actuando de buena fe, han continuado atacando barcos en el estrecho, ahora tumban helicóptero. Entonces, Estados Unidos, como dijo el presidente, tiene que responder. Estados Unidos no puede dejar que Irán haga esto y que no haya consecuencias. Hay que ver si, a pesar de que Estados Unidos reaccione, y seguramente va a reaccionar de una manera fuerte, si las negociaciones pueden continuar. Ha sucedido en el pasado que ha habido intercambio de fuego y las negociaciones han continuado. Está claro, y el presidente lo ha dicho, lo dijo en estos días, que él no quiere más derramamiento de sangre. Entonces, como digo, o sea, la gente dice que es Estados Unidos buscando la guerra. No, Estados Unidos está buscando un arreglo para que no continúe el derramamiento de sangre. La pregunta es si Irán va a cooperar. Pero el presidente ha sido claro. Si no se logra a través de una negociación, lo vamos a lograr a través de un operativo militar. Porque vamos a lograr de que Irán no desarrolle armas nucleares y que no enriquezca uranio. Gustavo, en ese sentido, como lo mencionamos, el conflicto parece no desescalar. Por otra parte, Israel sigue atacando a Hezbollah en el Líbano. Irán derribó este helicóptero Apache de los Estados Unidos. ¿Cómo puede balancear la administración o actuar la administración para, por una parte, responder a estas hostilidades por parte del régimen iraní y, por otra parte, seguir negociando un acuerdo de paz duradera? Una pregunta, Karina Yapor. Mira, en noviembre son las elecciones. Es importantísimo que este conflicto se resuelva para que la actual administración pueda mantener el control del Congreso y también del Senado. Yo creo que la única manera en lograr un acuerdo final de paz es con la aniquilación total de estos líderes absolutamente perversos, fanáticos religiosos, que todavía tienen cierta influencia en el gobierno de Irán. Me imagino yo que el presidente Trump tiene información privilegiada que obviamente no va a compartir con ninguno de nosotros, pero que tendrá esa manera de negociar, esa manera de eliminar y acabar con estas cabezas que todavía quedan de esta serpiente terrible que ha estado gobernando de manera brutal Irán. Así que mi esperanza es que efectivamente el presidente Trump logre aniquilar a esta cabeza que todavía sigue moviéndose y que sigue tomando decisiones terribles, como seguir atacando a sus vecinos, como seguir atacando a Israel y siguiendo deseándole la muerte a los Estados Unidos. Creo que va a ser la única manera, y oro para que esto suceda pronto, para que podamos tener paz a nivel internacional, Karina. Así es, Gustavo. Freddy, ¿cómo lo ves? Y cabe resaltar que los dos pilotos que se encontraban en el helicóptero afortunadamente se encuentran bien. Ellos estaban patrullando precisamente el estrecho de Hormuz cuando fue derribada esta aeronave, este helicóptero. Ahí te pregunto, Freddy, ¿qué tan cerca ves que realmente se pueda llegar a un acuerdo de paz conociendo Irán como es? ¿Y qué papel juegan los aliados de Estados Unidos en la región? ¿Y si estaría involucrada Europa en hacer que se cumplan eventualmente esos acuerdos? Yo creo que estamos bastante, no creo tan cerca como creo lo está diciendo la administración número 47. Sin embargo, sí creo que es de suma importancia para no solamente los países de la región avanzar, apoyar y hacer que esta incursión pueda llegar a un acuerdo lo antes posible. Yo entiendo que esto también está mermando los intereses de los países de la región. Sin embargo, yo también creo que el presidente tiene que hacer una consulta con sus asesores. Me imagino que también ya lo debe de tener. Pero este tema de las elecciones que vienen a medio término, yo entiendo también que en base a
los fallos que hemos tenido, por ejemplo, con el tema de los aranceles. Ahora tenemos igual en el Congreso a un partido demócrata antipatriota que está avanzando y va a avanzar cualquier tipo de ley que le restrinja al comandante en jefe decisiones. Entonces yo entiendo que puede ser que los iraníes estén esperando de alguna manera llegar o van a hacer tiempo para llegar hasta las elecciones de medio término para que ellos, sin necesidad de hacer más contraataques o lo demás que puedan hacer como represalia con misiles, como lo han venido haciendo en los últimos días, yo entiendo que ellos van a preferir que sea el Partido Demócrata el que termine ganando la guerra a favor de Irán en las elecciones. Y esto hay que tenerle mucho cuidado porque hemos visto el accionar hace unos días nada más de cómo están buscando ponerle freno a los poderes que tiene el comandante en jefe. Por eso también yo creo que por más que el presidente Donald Trump diga que no está apurado, que no tiene la necesidad de avanzar rápido, yo creo que habría que pensar muy seriamente en una profunda reflexión con sus asesores de que esta elección también puede ser determinante. Incluso, le digo, puede afectar la decisión que el presidente tiene para poder acabar con esto pronto, traernos la tranquilidad, devolver la parte energética que se ha perdido al inicio de esta guerra. Y es que ahí es muy importante el punto que estás mencionando, Freddy, porque el presidente, al ser cuestionado, dijo que a él no le apuraba, que su prioridad no eran las elecciones de medio término. Él estaba de alguna manera dispuesto incluso a perder, a que los republicanos perdiesen las elecciones de medio término con tal de eliminar la amenaza de Irán. Pero entonces ahí entra en juego esto que tú dices. Si los republicanos pierden el control del Congreso, entonces limitarían la capacidad del presidente de terminar con su agenda de poner a Estados Unidos primero y la seguridad de Estados Unidos primero. Entonces, una cosa no puede sobrevivir sin la otra y creo que esa es la difícil coyuntura en la que se encuentra la administración Trump. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares el día de hoy. El dinero de los contribuyentes que supuestamente sería utilizado para combatir al extremismo habría terminado en manos de organizaciones nazi, radicales y violentas. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes cuestionaron el día de hoy al director del Southern Poverty Law Center, el Centro de Derecho de la Pobreza del Sur, ya que en abril se presentaron 11 cargos federales criminales por presuntos delitos financieros, entre ellos defraudar a los donantes al ocultar pagos a miembros de organizaciones como el Ku Klux Klan, United Klans of America y otros grupos neonazis. Quiero que comencemos escuchando parte de esta audiencia y luego lo discutimos. Escuchemos, por favor, a Jim Jordan. Did Southern Poverty Law Center use donor money to have field sources create new chapters of extremist groups? Again, Mr. Chairman. Did the Southern Poverty Law Center use donor money to recruit new individuals into those extremist groups? I assume you don't want me to answer since you're not giving me time to answer. No, I'm giving you time to answer because that's a yes or no. Did you use your donors' money for that purpose? Yes or no? Again, those issues will be resolved in the pending allegations. Creo que era una respuesta sumamente fácil de contestar. Si tus fondos no fueron utilizados de esa manera, simple y sencillamente dirías que no. Alfonso, comienzo contigo. ¿Qué te parece la respuesta del presidente de esta organización? Patético, porque una respuesta sencilla. Mira, fue una audiencia sumamente fascinante. Esta organización, hay que reconocer que en un tiempo era importante y tenía una valía en los años 60, ¿no? En luchar en contra de la discriminación racial a favor de los derechos civiles, algo totalmente legítimo, y eso fue algo que todos reconocemos. Pero ahora ha perdido su razón de ser y obviamente sabe que puede desaparecer. O sea que a ellos les conviene fomentar la confrontación racial y eso aparentemente es lo que estaban haciendo. O sea, la acusación es de fraude, recibiendo dinero de donantes para supuestamente delatar grupos racistas y lo que estaban haciendo era financiar esos grupos racistas. O sea, ellos dicen que tienen un programa de informantes que infiltraban estas organizaciones para ver exactamente lo que estaban haciendo para supuestamente limitar y obstaculizar sus actividades. Pero eso no es lo que estaba pasando. Estaban dándole dinero a personas dentro de estas organizaciones y ese dinero fue a organizar y a fomentar sus actividades. Incluso aparentemente se utilizó dinero de esta organización para organizar el famoso Unite the Right Rally en Charlottesville, del cual tanto hablaron los demócratas para atacar a Donald Trump y que llevó a la muerte de un individuo. Entonces, la hipocresía es enorme. Por un lado, dicen que quieren acabar con el racismo, pero
pero por otro lado lo están fomentando. Y obviamente aquí lo que vemos es que el supuesto racismo sistémico del que habla la izquierda hoy en día es algo fabricado. Seguramente hay racismo en los Estados Unidos, lo hubo en el pasado, lo hay hoy, lo habrá mañana, pero no es algo mayoritario, no es algo sistémico, no es algo que sucede en todas partes del país. Pero obviamente esta es la imagen, la narrativa que ellos quieren promover, y por eso tienen estos esfuerzos tan organizados y tan coordinados para, imagínate, o sea, fomentar las actividades de estos grupos racistas. Es increíble. Y lo grave es que recauden fondos con el lema contrario, ¿no? Diciendo que esos fondos van a ser utilizados para combatir lo que en realidad están financiando. Quiero que escuchemos a otro de los señalamientos que surgió justamente el día de hoy, que fue en relación al sesgo. Vamos a escuchar cuando el congresista Chip Roy le cuestiona al presidente de la organización cuántos grupos extremistas islámicos están registrados en su mapa de odio, quien aseguró que entre los 1,500 grupos registrados no pudo encontrar ni uno solo. Escuchemos. We target groups because they express statements and engage in activities that demean and vilify. So you brought up LGBTQ groups I'm sorry, a second Mr. ago. Roy. So you brought up LGBT groups a minute ago. So you think there's a bunch of Islamic groups that are pro-LGBTQ? Is that the position of the SPLC? I just want to make sure the record is reflecting that. Gustavo, ¿cómo lo ves? Impresionante, ¿no? Es como Superman dándole dinero a Lex Luthor para que le siga haciendo la guerra, ¿no? Es absolutamente risible. Y qué bueno que finalmente están investigando esto, porque igual que esta organización, estoy seguro hay cientos, probablemente miles de organizaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos que perpetúan los problemas para que puedan seguir recibiendo dinero del gobierno. Lo vemos en California, es súper obvio aquí también, cómo las mismas organizaciones que se supone están para acabar con el problema, lo hacen persistente para poder seguir viviendo del sistema. Yo creo que este señor Fair, lo menos que tiene es fair, son unfair, señores, absolutamente injusto, y además es bastante, para decirlo de una manera amable, tonto, porque ni siquiera conoce su negocio, ni siquiera está al tanto de estos números y de estas organizaciones. Ojalá se vaya hasta las últimas consecuencias y que haya gente en la cárcel y que se recuperen fondos y que se le regresen a los ciudadanos. Esa es mi postura, Karina. Creo que, de acuerdo contigo, Gustavo, y algo muy importante para que nuestra audiencia lo entienda. Una cosa es la retórica que escuchamos en las entrevistas que dan en los medios de comunicación. Pero fíjense lo que sucede mientras están bajo juramento y un cuestionamiento formal. Cambia completamente la retórica. Afuera nos dicen que no, que de ninguna manera esos fondos fueron usados de esa manera, pero aquí donde están bajo juramento ante autoridades, en este caso el Comité Judicial del Congreso, que saben que mentir bajo juramento es un delito en los Estados Unidos, no pueden contestar. Creo que eso dice mucho de la hipocresía que se maneja. Freddy, ¿cómo lo ves? Bueno, además de la hipocresía, yo creo que esto habría que en el proceso de investigación se va desvelando cómo a través de estos grupos se está adoptando estas políticas de repúblicas bananeras. Yo hablo mucho del proceso de latinoamericanización, donde los grupos socialistas o los gobiernos socialistas, precisamente para poder contener a quienes no están de acuerdo con sus políticas, se contratan a estos grupos de choque que son y están dispuestos a todo. Y esto es lo que también estamos viendo hoy en la política de los Estados Unidos, porque yo creo que si nosotros vamos jalando el hilo y vamos viendo de fondo quiénes son los que están financiando, vamos a poder llegar fácilmente a quiénes son los que han estado financiando, por ejemplo, a las protestas que han iniciado el verano pasado en California. Podemos ir igual a ver quiénes son los que están financiando estas protestas en contra de ICE en Minnesota y ahora también allá en Nueva Jersey, en Newark. Nos parece que esto es realmente importante, que la población estadounidense ya se quite el velo de los ojos y vea que existen grupos radicales de izquierda dispuestos a todo, que mientras Joe Biden en la pasada gestión nos decía, por ejemplo, que el grupo Antifa era una idea nada más, no, son grupos organizados de ultraizquierda que están financiados además por muchas de estas organizaciones o de filántropos que no están de acuerdo con que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, y hay que prestarle mucho cuidado a esto, Karina. Por supuesto. Con eso y rápidamente, Karina, si pudiera añadir otro aspecto interesante que surgió en esta audiencia,
es que este grupo, el Southern Poverty Law Center, mantiene una lista de grupos de odio e incluye a grupos cristianos sencillamente por su postura sobre temas LGBT o sobre el homosexualismo. E incluso dice que los grupos pro vida son racistas. Los incluye, incluyó también a la organización que fundó el fallecido Charlie Kirk, Turning Point USA, como organización de odio. Increíble, el mundo al revés, de verdad. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. La concejal de Los Ángeles, Nithya Raman, avanzó el lunes por la noche a la segunda vuelta electoral, en donde se enfrentará a la alcaldesa Karen Bass en una contienda que ha captado la atención nacional. Regresamos con nuestros analistas. Gustavo, como habitante de California, ¿cuál es tu análisis de estos resultados? Impresionante, es impresentable. Compartí con los compañeros del panel el periódico California Post del día de hoy, que narra cómo miles de indigentes, de vagos, estaban registrados en refugios en los cuales ni siquiera vivían. A lo mejor muchos de esos son votos para Nithya Raman, esta mujer que inopinadamente se cuela hacia la segunda y final jornada para determinar quién va a gobernar la ciudad más importante de Estados Unidos después de Nueva York, que es Los Ángeles. Así que tenemos esta señora de extrema izquierda. Dios mío de mi vida, estamos a punto de convertirnos en la segunda Nueva York. Nithya Raman es Sohan Mamdani en mujer. Esta mujer es absolutamente socialista, absolutamente alejada de toda realidad. Le gusta vivir como millonaria, es millonaria, vive en una mansión de más de $2 millones aquí en Los Ángeles, pero está en favor de todo lo que los zurdos extremos defienden en California. Así que si esto, como ya lo han dicho, es ley, así son las votaciones, a pesar de que no se terminaron de contar todos los votos, pues Nithya Raman, que ni siquiera pintaba, ahora estará con Karen Bass tratando de disputar la ciudad de Los Ángeles. Así que estamos muy cerca de, bueno, ya hoy los residentes de Los Ángeles tienen dos opciones. Pueden escoger entre el detritus y las heces fecales. Perdóneme que lo diga de esa manera, pero California está mal y particularmente Los Ángeles es una verdadera vergüenza, Karina Yapor. Y todo gracias al fraude electoral, al voto por correo, al ballot harvesting y a todos estos indigentes registrados por estas organizaciones no lucrativas que viven del gobierno, que vivir del gobierno significa vivir de nosotros, los contribuyentes, Karina. De hecho, para darle contexto a nuestra audiencia, en caso de que no lo recuerden, hace un par de semanas hubo una mujer que se declaró culpable por registrar a indigentes para votar, pagarles para poderlos registrar para votar. Entonces se declaró culpable de delitos relacionados al fraude electoral, justamente ahí en California, en el área de Los Ángeles. Muchos dicen que estas son teorías de conspiración. Por lo menos en este caso ella se declaró culpable. Continúan más investigaciones y por alguna razón sigue algún sector oponiéndose a que se exija la presentación de un ID para votar y la prueba de ciudadanía, algo inconcebible. Ahora, parece, como lo acabas de decir, que la segunda ciudad más grande del país está decantando entre dos socialistas extremos. ¿Por qué, pese al fracaso de estas políticas, los angelinos siguen votando por ellos, Alfonso? Bueno, es que una combinación de que el electorado tiende a ser de izquierda dura, los conservadores o los independientes se van del Estado frustrados, y la segunda razón es el fraude. Yo creo que aquí indudablemente había un reclamo de cambio y por eso el candidato republicano le iba bien. Consistentemente seguía en segundo lugar. Me recuerda esto las elecciones del 2020. De pronto, una noche, boom, bajan más de 40,000 votos y ahora la de izquierda dura está en segundo lugar. De repente, y este es el problema, como bien decía Gustavo, de un sistema donde no hay controles. O sea, todo el mundo recibe, aunque no quiera, la papeleta.
uno no tiene que entregar la papeleta, la puede entregar, la puede poner en un recipiente de papeleta o la puede dar a otra persona para que la entregue. Incluso o sea, no hay a un organizaciones, control. ¿no? Que me corrija Gustavo si estoy en lo correcto o no, si estoy incorrecta. Se le puede entregar a Cualquiera organizaciones puede juntar los votos de los demás. e ir a llevarlos, cualquiera. Cualquiera, tú se lo das a quien sea, ¿no? Entonces no hay un control de la cadena de custodia de esa papeleta y ese es el problema, ¿no? Todos estos votos entraron a último momento. Los demócratas están diciendo, es que los homeless salieron a votar y la gente de izquierda dura a último momento. Porque recuerda que ellos tienen que contabilizar todos los votos con tal que tengan la fecha del día de las elecciones. Entonces, imagínate, ya han pasado las elecciones y todavía están contando. Es increíble, es inaudito. Y obviamente uno no puede confiar en un sistema así. Pero aquí hay organizaciones que saben cómo manejar los votos. Ellos intervienen con las personas que van a votar. Piensa las personas mayores de edad o los propios homeless, ¿no? Esta gente interviene o los ayudan a votar y les dicen cómo votar o les entregan la papeleta a ellos y ellos las pueden alterar. O sea, es evidente que aquí hay fraude, pero ellos quieren tapar el sol con la mano. Bueno, como el caso que acabamos de mencionar, no recuerdo el nombre de esta mujer, pero lo pasamos recientemente aquí, esa noticia en voz. Freddy, ¿cómo lo ves? Bueno, es realmente preocupante, pero es la realidad que se vive allá en California. El presidente Donald Trump tuvo una acalorada discusión con la presentadora de NBC precisamente por este tema, que me parece a mí también es un descaro, porque son los principales medios de comunicación los que se encargan de establecer esta mentira, esta narrativa que, por ejemplo, solamente la dan cuando a ellos les conviene. Cuando gana Hillary Clinton, entonces sí hay posibilidad de hacer fraude electoral. Incluso hay injerencia de Rusia y la colusión rusa y todo lo demás. Pero cuando gana de forma fraudulenta Joe Biden, establecen la narrativa de que es imposible que se pueda hacer ningún tipo de fraude. Tenemos un sistema perfecto. ¿Qué antipatriota eres por decir que no es posible hacer fraude o cometer algún tipo de irregularidad? Sin embargo, yo creo que basado siempre, como yo trato de decirle a la gente, vamos a basarnos no tanto en supuestos. Si uno revisa el trabajo que realiza la Fundación Heritage.org, uno va a encontrar no 10, no 100, sino miles de casos de fraude. Y ojo, no estoy hablando de denuncias de fraude electoral, sino estamos hablando de sentencias federales de una corte federal por fraude electoral. Pueden ingresar ahora mismo y pueden verificar. Solamente digiten en su teléfono celular, igual lo pueden hacer en su tableta o en su celular. Digiten heritage.org y ustedes van a encontrar ahí, es más, Fraud Map, y usted va a encontrar ahí todos los datos que son sacados de una fuente pública y además son sentencias. Por eso es que cuando los medios de comunicación nos tratan de meter esta mentira, hay que decirles la verdad. Ahora, uno les encara con todo este tipo de pruebas de que existe fraude y lo primero que dicen, estos principales medios de comunicación, eso no significa fraude sistémico. ¿Qué significa fraude sistémico entonces para ellos? Yo creo que habría que recomendarles que vean este documental de Dinesh D'Souza, que es 2000 mulas, donde se extrapola de estas 2000 personas que son pilladas llevando bolsas, cajas, y además habría que añadir que coincidencialmente $400 millones o más de Mark Zuckerberg y Facebook sirven para crear buzones ahí en los centros de los post office que coincidencialmente también en zonas demócratas. Y todo esto parece que se dice que no es fraude. Sin embargo, uno tiene que ir juntando todas estas pruebas y para mostrar a nuestro pueblo estadounidense de que sí existe la posibilidad de hacer fraude y que tenemos que luchar contra ello, Karina. Y en este caso quiero compartir con el público justo el caso del que hablábamos, es el de Brenda Lee Brown Armstrong, de 64 años, una mujer del área de Marina del Rey, que se declaró culpable precisamente de pagarle a personas para registrarse para votar y de esta manera avanzar propuestas de enmiendas, algo grave. Sabemos que en California juntas firmas para poner cosas que vayan a la boleta de votación. De acuerdo a esta declaración de culpabilidad de ella le pagaba, imagínense, entre $2 y $3
a estas personas vulnerables en situación de calle para avanzar iniciativas que finalmente llegaban a las boletas electorales en California. Terrible. Yo creo que hay muchas investigaciones más que se tienen que hacer en ese respecto en este estado. Vámonos a nuestro último tema. Un informe de 205 páginas acusa al gobernador Tim Walz y al fiscal general Keith Ellison de ignorar advertencias sobre un fraude multimillonario en programas sociales y tomar represalias contra quienes intentaron denunciarlo. Comienzo contigo, Alfonso. Este fraude de alguna manera señala que Walz y Ellison estaban al tanto, ignoraron advertencias sobre un fraude de hasta $300 millones y unos posibles $9,000 millones más en fondos de Medicaid. ¿Cómo ves estas acusaciones en contra del ex candidato demócrata a la vicepresidencia, quien era el compañero de fórmula de Kamala Harris? Mira, son muy serias y es increíble que tantos demócratas lo estén protegiendo y escondiendo. O sea, es muy difícil en un estado como Minnesota, con un sistema asistencial donde el gobierno interviene en todos los procesos, que el gobernador no estuviera enterado de que algo estaba sucediendo, ¿no? Considerando todas las irregularidades. Entonces, aquí lo que se alega es que o él facilitó, se hizo de la vista larga lo que estaba sucediendo, o que quizás intervino con informantes para que no hablaran. Entonces, ¿quién sabe? Mira, yo creo que es un referido al Departamento de Justicia para que haya una investigación. Sabemos que en abril pasado ya el FBI había entrado en Minnesota para buscar evidencia, o sea que ya hay una investigación. Pero esto ya es un referido formal del vicepresidente como presidente de este grupo de trabajo en contra del fraude al Departamento de Justicia para que empiece una investigación formal específicamente, porque ya había una investigación, pero aquí se está hablando que se investigue específicamente al gobernador y al fiscal general del estado. Es algo muy, muy serio. Y recordemos que ya hay otra investigación a estos dos individuos del año pasado por obstaculizar el trabajo de ICE en el estado. Entonces, yo creo que es algo importante, un desarrollo importante, pero yo creo que es muy difícil que ellos digan que no sabían lo que estaba pasando, considerando que el Estado interviene muy de cerca en la administración de estos programas y considerando todas las irregularidades, ¿verdad? Claro, ellos y esas cantidades de dinero. Y estas cantidades de dinero, recordemos también que ha habido testimonios de la administración de Walz en donde ellos denuncian que intentaron denunciar este tipo de fraudes y que incluso recibieron represalias en contra de ellos. Otro estado que enfrenta este tipo de acusaciones, este tipo de problemáticas es el estado de California. Gustavo, pareciera repetirse y no queremos decir que estén exentos los estados republicanos, simple y sencillamente en esta magnitud se está viendo más el foco en estados demócratas, como en este caso el estado de California. ¿Qué nos puedes decir de ello? Imagínate, como el buen gobernador Newsom proclama, la cuarta economía del mundo, la cuarta economía con la mayor cantidad de indigentes, la mayor cantidad de desempleo, la mayor cantidad de desigualdad, la mayor cantidad de todo. Obvio. Esperamos una investigación seria, fuerte y en serio aquí en California. Tenemos un fiscal especial nombrado por la administración Trump en la figura de Bill Staley. Bill Staley fue asambleísta republicano y renunció a su posición precisamente para irse a colaborar con el Departamento de Justicia. Esperamos que él siga investigando como lo ha prometido y que no nada más investigue este asunto del Medicare y del Medicaid. Y bueno, Medicare es federal, Medicaid es también federal, pero en California se le llama medical. Todo ese asunto del hospice fraud, que estos servicios paliativos en donde se enriquecieron personas, incluso que ni siquiera ciudadanas americanas son, gente que vive en Rusia, gente que vive en Europa del Este y cosas de este tipo, ¿no? Claro. California lo que hizo fue una ley
para impedir que personas como nosotros, como Nick Shirley, investiguen y denuncien esto en las redes sociales, porque los medios tradicionales de comunicación no hacen nada. Entonces, en lugar de investigar a fondo lo que las denuncias de ciudadanos, tratan de callarnos, ¿no? Ese es California hoy en día, así que... ¿Se aprobó esa ley, Gustavo? ¿Se aprobó o es una propuesta sí, claro. todavía? La votaron en mediodía y se aprobó el mismo día. Y la supermayoría de izquierda que gobierna la Asamblea, el Senado y, por supuesto, la gubernatura la firmó inmediatamente Gavin Newsom. Ya es ley. Si yo mañana aquí con este celular expongo la corrupción en todas estas ONGs que supuestamente ayudan a los inmigrantes indocumentados, me pueden demandar, son $10,000 de multa y puedo ir hasta la cárcel. Es gravísimo, gravísimo. De hecho, veíamos en las imágenes a este periodista independiente, Nick Shirley, tan joven, que fue el primero que expuso y trajo el foco al fraude millonario en Minnesota. Y no solamente eso, sino en realidad fue acosado por algunos medios de comunicación tradicionales en donde estaban señalándolo a él de acosador, cuando en realidad estaba exponiendo un fraude que ahora sabemos, tenía razón, y es multimillonario. Cerramos contigo este tema, Freddy Silva, la gravedad de la cobertura mediática de los medios tradicionales y de las autoridades en California tratando de blindarse en contra de que sean expuestos este tipo de fraudes por periodistas independientes o por cualquier persona. Tal vez tú no lo puedas decir, Karina, pero yo sí lo voy a decir. Es el medio de comunicación CNN que, en vez de ir a hacer su trabajo de investigación, ver si realmente existe o no existe fraude, lo primero que fue a preguntar a esta reportera cuando lo encuentra, Nick Shirley, usted prácticamente es como que le hubiera dicho, ¿usted ha estudiado periodismo? ¿Usted sabe de periodismo? ¿Usted tiene algún tipo de experiencia? Le digo que es bastante patético lo que se ha convertido hoy los principales medios de comunicación. Bueno, y sin experiencia y quizás sin estudios, Freddy, discúlpame que te interrumpa, expuso lo que periodistas con títulos en la pared jamás reportaron. Además, y hemos sido testigos de cómo es posible que a través de una persona con esta misma voluntad de hacer este trabajo noble, de fiscalizar, hay otros que están siguiendo sus pasos. Y eso me parece que es loable, porque el ciudadano americano ya tiene que empezar también a darse cuenta, a abrir los ojos y ver que, lamentablemente, muchos de los estados, y usted lo decía muy bien, Karina, no vamos a atribuirles simplemente a los estados donde gobiernan los demócratas. Seguramente vamos a encontrar fraude también por parte de los republicanos. Claro. El tema es que no podemos normalizarlo, que no podemos simplemente decir, es que son políticos, está bien que nos roben, no, está bien que se beneficien. No. Tenemos que exigir esto que también ha planteado la administración número 47. Tiene que haber una cultura de la consecuencia. Tiene que haber ciudadanos dispuestos a denunciar. Y tenemos que contrarrestar esta campaña de la desinformación. Porque ahora, a título de la desinformación, pues te quieren callar, te quieren oprimir y llevan adelante leyes como las que nos ha ya confirmado Gustavo con relación a esta ley Nick Shirley, que la hemos puesto entre comillas así, que te va a censurar. Claro. ¿Por qué? Porque el político no quiere que lo fiscalices, no quiere que lo expongas. Y esto es realmente grave. Por supuesto que es grave, y más cuando se está hablando de recursos de todos nosotros y que afectan a los más vulnerables, como en este caso de Minnesota, recursos que eran para niños con autismo, para personas en desventaja, para comida supuestamente para familias en necesidad que nunca las recibieron. Increíble. Con eso nos despedimos. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Freddy Silva, Gustavo Vargas y Alfonso Aguilar, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a usted por su sintonía. Antes de despedirnos, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, active la campanita para que reciba notificaciones y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.